Сука, не поверила, что мне 17. Да, это Москва, и мы умеем отрываться, мы умеем делать звук, мы умеем делать баксы. Эй, эй, нигеры стреляют словно М16. Сука, не поверила, что мне 17. Capítulo 1. Avatar de los dioses. La inmortalidad es algo gracioso. Algunos podrían pensar que es un regalo de los mismos dioses. ¿No sería maravilloso vivir para siempre? ¿Para nunca envejecer? ¿Nunca muere? ¿No llamaría uno a eso una bendición? Decir a más como una maldición. ¿Por qué más puede ser esto? Ver envejecer a tus amigos mientras tú sigues siendo joven, permitiéndoles seguir adelante con sus vidas, formar sus propias familias para que envejezcan. Quedarte allí, indefenso, mientras se marchitan y mueren, mientras depositas esas flores sobre sus tumbas sabiendo que eres impotente para vencer al tiempo mismo. El único enemigo que ni siquiera yo podía esperar derrotar. Pero yo divago. Seguro que te estás preguntando quién soy. He visto y hecho mucho en mi tiempo. Y no estoy necesariamente orgulloso de todo eso. He ayudado a las naciones a subir y bajar. Las civilizaciones se han derrumbado en menos de una hora, en mi mano. Luchó la guerra para acabar con todas las guerras. Fue testigo del final del Shinobi. Viajó a tierras lejanas. He amado y he perdido, sobreviviendo a todas y cada una de mis esposas e hijos, incapaces de hacer nada más que llorar. Mis cuentos son muchos y mis hazañas grandiosas. He grabado mi nombre en las naciones elementales como una vez se conocieron 100 veces, y aún estoy insatisfecho. Soy el último de la raza moribunda, condenado a reencarnar una y otra vez hasta que haya cumplido mi propósito. No puedo envejecer, pero puedo morir. Si alguien desea conocer el dolor de una lanza atravesada por su corazón, o el doloroso final de la decapitación, solo tiene que preguntarme. Mis muertes son muchas, mis vidas, aparentemente infinitas. Ahora, mientras esta guerra centenaria se desata en esta tierra, una vez más, me siento obligado a actuar, si no por mí mismo, entonces por las necesidades de los demás. Lo juro, soy tan masoquista, siempre arrojándome al fuego por los demás. ¡Qué ironía! La inmortalidad es de hecho algo divertido y voluble, ¿no es así, amigos? Así es como llegué a encontrarme aquí, en este lugar distante, en la más extraña de las situaciones. Mi nombre es Uzumaki Naruto, avatar de los dioses, y esta es mi historia. Mojado. Naruto no lo era, un fanático del agua en general. Oh, bebió la cosa, por supuesto. Incluso nadaba, siempre que los caprichos lo golpeaban. Pero no disfrutaba, de ninguna manera, que lo rociaran de la cabeza a los pies. Especialmente no tan temprano en la mañana. Ciertamente no cuando había elegido acompañar a 2 niños revoltosos aquí en busca de peces. No ayudó cuando uno de dichos niños no quería su ayuda. Pero su abuela había sido inusualmente inflexible esta mañana. Así que aquí estaba, el último hombre que quedaba de la tribu, cuidando niños. Honestamente, se estaba volviendo demasiado mayor para esto. Podría estar atrapado físicamente a la edad de 16 años, pero eso no lo hacía menos ridículo. Estas personas lo habían acogido, le habían ofrecido comida y refugio, el hambre era una de las peores formas de librarse de sí mismo, sin mencionar las pieles cuando prácticamente no había ninguna. Quizás por eso se quedó. Sintió que se lo debía a esta gente. Y por definición, sus hijos. Incluyendo, para su consternación ocasional, así como la suya propia, Sokka y Katara. Hace un momento se había estado riendo cuando ella accidentalmente roció a su hermano con agua en un intento de pescar un pez. Luego se fue y lo mojó. Ahora, Naruto no era ajeno al frío, pero no disfrutaba la sensación. De ninguna manera. Su única satisfacción fue que había logrado atrapar dicho pez antes de que pudiera escapar hacia el asiento. Fue todo un espectáculo, sus ojos azules cristalinos ensombrecidos por empapados flequillos mojados, sus labios se arquearon hacia abajo en un leve ceño fruncido, la manopla enguantada apretando fuertemente su cena ganada con tanto esfuerzo. Katara. Lo siento. Oh, lo estarás. Naruto sonrió y se sacudió como un perro mojado, salpicándola de gotitas. Toma esto. Oye,
Su sonrisa creció una pulgada más. Un buen giro merece otro, oí. Él esquivó ágilmente a un lado cuando ella le lanzó una pequeña ola en represalia, empapando así a Sokka aún más. El pequeño torrente arrancó violentamente la lanza del niño de su agarre justo antes de que pudiera ensartar con éxito su primer pez, enviando su preciosa arma formando un arco de un extremo a otro antes de hundirse finalmente en el agua. En cuestión de segundos desapareció, cayendo en picado a las profundidades y fuera de la vista. Un pequeño grito de sorpresa salió de sus labios. Esa expresión atónita era simplemente demasiado buena para dejarla pasar. Ambos adolescentes se echaron a reír. ¿Podrían ustedes dos dejar de jugar sus pequeños juegos de agua? No son juegos, Sokka. Katara amonestó. Son, correcto, un antiguo arte autóctono de nuestra tribu. Naruto comenzó a afinar sus discusiones mientras la canoa atravesaba la bolsa de hielo. Tribu Agua del Sur no, la niña tenía una notable cantidad de espíritu. Admirable. Ella habría sido una excelente ninja en las naciones elementales. Todo el concepto de flexión estaba completamente más allá de él. Pero eso no significaba que le faltara comprensión. Estas personas utilizaron su ki de la misma manera que él manejó el chakra. Doblar no era tan infrecuente, ni tampoco era raro. Se había quedado absolutamente asombrado por el puro ingenio de algunos dobladores cuando llegó aquí por primera vez. Tal vez asombrado no hubiera sido la palabra correcta. Deslumbrado, quizás. Su primera visita desde su llegada un siglo antes había sido a la Nación del Fuego. Se había maravillado de su arte destructivo del infierno, recordándole mucho a los Uchiha con su arrogancia moralista. Luego, el Reino Tierra con su grandiosa, pero estoica simplicidad, y los nómadas aéreos solitarios pero de oído ligero, había pasado muchos meses creando nuevos jutsu con solo presenciar su extraña manipulación de las corrientes de aire. Finalmente, fue a la tribu Agua a la que se sintió atraído. La guerra había estallado poco después. Había estado en proceso de evacuar a civiles cuando la Nación del Fuego lo mató. Se había necesitado toda una armada y casi 1000 hombres para realizar la hazaña. Solo había renacido unos pocos años atrás en el mismo lugar donde había perecido. Frío. Desnudo. Solo. Sí, la reencarnación fue una perra y media. Y aparentemente él no fue el único atrapado en este lamentable ciclo de renacimiento. Estaba esta supuesta figura. El Avatar. Un maestro de los 4 elementos, significa preservar la paz entre las 4 naciones. Si es así, ¿dónde diablos estaba? Naruto nunca había conocido al hombre, pero cualquiera que estuviera condenado a renacer una y otra vez, tenía que ser un cínico infernal. Solo había muerto un puñado de veces, y cada vez había sido más doloroso que el anterior. Si el Avatar hubiera pasado por lo mismo, entonces podría conocer a un hombre. Seguramente el hombre no se había estado escondiendo durante el último siglo, ¿o sí? No, claro que no. Nadie era tan cobarde. Ni siquiera él. Sin embargo, se debía tener cierto grado de precaución siempre que se utilizaran sus propias habilidades. No podría hacer que todos pensaran que él era el Avatar ahora, ¿verdad? Incluso caminar sobre el agua, como estaba haciendo ahora, llamó bastante la atención de quienes no lo conocían. Si tuviera que sacar su dojutsu o cualquiera de las técnicas que había obtenido al absorber al Jubi durante la guerra, probablemente tendría a la mitad de la nación tratando de besarle los pies, o peor aún, si la Nación del Fuego se enterara. No es que todos fueran malos, estaba ese tipo Hiro, pero a pesar de todo, no estaba exactamente ansioso por ser perseguido de nuevo. Puede que no sea un avatar de los elementos, pero ciertamente era un avatar de otra cosa. Estar atento. El rubio movió la cabeza hacia arriba, sacado de su ensueño justo a tiempo para presenciar lo inexplicable. Para todos los propósitos intensivos, parecía ser un iceberg que se elevaba desde las profundidades del océano en su camino. Y se precipitaban hacia él. Un esfuerzo sutil de Shinra Tensei impidió que Sokka y Katara lanzaran su canoa contra este gran glaciar, pero solo por poco. Todavía fueron arrojados del bote antes de que él pudiera pensar en detenerlos, y los arrojaron cabeza abajo en una hilarante caída de brazos y piernas. ¿Están bien, niños? Katara murmuró algo.
La exclamación de Sokka fue mucho menos reservada. ¿Qué es eso? Naruto lo miró con cautela, esta esfera congelada que estaba frente a ellos. ¿Era ese, un niño ahí dentro? Sin pensarlo, cortó. Duro. Hola. La jaula helada se partió en un hilo antes del salvaje tajo, liberando un gran geyser de vapor. Y ligero. Mencionó la luz. Apenas su mano enguantada tocó el espeluznante orbe cuando un rayo de luz estalló en existencia, lanzándose hacia arriba y hacia los cielos. Un espantoso estallido sónico sacudió los alrededores, haciendo añicos la frágil canoa que se hizo añicos bajo el repentino ataque de aire y sonido. Siseó Naruto. No por miedo o asombro, o incluso por su propio sentido de autoconservación, pero el conocimiento de que cualquiera en millas a la redonda podría ver esto. Alguien. Incluidos los buques de la Nación del Fuego. ¡Oh mierda! Mientras tanto, a leguas de distancia, el príncipe Zuko lo vio. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Lanzándose hacia los cielos como una flecha suelta de un arco, la gran columna de luz dominaba su visión, exigiendo su asombro, su atención. Su todo. Podía sentirlo llamándolo como un toque de clarín. El regreso de su honor apenas unas millas al norte. Un solo pensamiento dominó su mente, volviendo su rostro lleno de cicatrices, lleno de furia. No le importó cuando se cortó abruptamente, ya conocía su rumbo. Sabía lo que le esperaba allí, no solo la pelea de su vida, sino la oportunidad de finalmente, por fin, regresar a casa. Por fin lo he encontrado. Eso que su padre, abuelo e incluso su bisabuelo no habían podido encontrar. El avatar. Con paso rápido pasó junto a sus guardias y entró en las entrañas del barco, ignorando obedientemente a su tío cuando le pidió que lo acompañara a tomar el té. Zuko no tuvo tiempo para el té. No cuando su destino aguardaba. Quizás si se hubiera demorado, podría haber notado la leve sonrisa de Hiro al pasar. Podría haber escuchado sus palabras. Pero tal como estaban las cosas, Zuko no escuchó, en cambio, irrumpió en la cabaña y emitió una orden fatídica que cambiaría para siempre su vida en formas que aún no había previsto. Sin saber esto, todavía dio la orden. Timonel, diríjase a la luz. Naruto, ¿qué estás haciendo?, exclamó Sokka mientras el rubio sacaba la palma de la mano de lo que, momentos antes, había sido una esfera de hielo. No más. En el segundo en que el rayo de luz se había elevado, el ex shinobi casi atacó la esfera, haciéndola pedazos con sus propias manos hasta que la luz finalmente se disipó. Ahora que lo había hecho, había frenado su asalto. Katara pudo ver que sus guantes habían desaparecido, quemados por la intensidad de sus golpes, reducidos ahora a poco más que trapos envolviendo sus manos. Sacarlo. El rubio estrechó sus manos todavía entumecidas en un vano consuelo para calentarlas. No es tan obvio ahora, parece que nos han pegado al puñetazo. Ambos chicos dirigieron su atención al glaciar derretido, ahora conscientes de que Katara acunaba a su ocupante. Allí tendido en medio del hielo y la nieve, su cuerpo aún brillando levemente, estaba un niño. Pero no cualquier chico. Un maestro aire. El último maestro aire. Sí, ese fue el día en que todo cambió. El día que descubrimos, el avatar. Capítulo 2. Yo. ¿El avatar? Oh no, supe de inmediato que este chico era él. El avatar. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Lo vi una mirada. El poder sin fin atrapado dentro de él. Tal como sabía que era, muy probablemente, el último de los maestros aire. Muchas cosas me quedaron claras ese día. El principal de ellos es que este avatar de los elementos solo retuvo el conocimiento de sus vidas anteriores en su estado avatar. Era solo un niño de 12 años, atrapado dentro de un iceberg durante casi un siglo entero. No tenía todas las respuestas, no tenía el conocimiento que buscaba. Todos estos años, por nada. Pero lo supe. Este avatar, este chico, haría grandes cosas. Hasta el día de hoy, no sé cómo. Simplemente lo sabía. Nada escapa a estos ojos. ¿Por qué me estás mirando? Esto de Aang, el chico que, sin que todos los demás lo supieran, era el avatar. Naruto obstinadamente reprimió el impulso de revelar eso. Aang lo haría cuando estuviera listo. O eso esperaba.
Dudaba en depositar su confianza en un joven no probado, pero no había sido el mismo una vez. Asumir que Aang era un cobarde simplemente por salvaguardar su secreto implicaría que Naruto también era uno y el mismo, reacio a arriesgarse a morir, al exponerse al mundo con sus poderes y destrezas divinos. Pero no ocultó sus poderes por cobardía. Fue la sabiduría lo que detuvo su mano. Ejercer tanto poder, dejar que el mundo sepa lo que eras, solo te convertía en un objetivo mucho más importante. Quizás Aang tenía una mentalidad similar. Tal vez no. En cierto modo, eran casi iguales. Independientemente, no le correspondía a Naruto juzgar. O nada. Sin embargo, permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Es solo la primera vez que conozco al avatar. Sus palabras fueron suaves, dichas solo para ellos dos y, sin embargo, provocaron la reacción más sorprendente en el joven maestro Aire. Por un breve momento, el joven realmente pareció asustado. Dicho miedo fue reemplazado con la misma rapidez por la tristeza, del tipo resignado que sugería que había sabido que esto venía desde el principio. Muy curioso, el avatar de los dioses reflexionó para sí mismo. ¿Cómo hizo, sabes? Terminó Naruto con el más leve de los suspiros. No fue tan difícil. He estudiado la historia de esta nación, si ese destello de poder antes no te delató, entonces las marcas ciertamente lo hicieron. Honestamente, esperaba que fueras un poco más alto. Más viejo también. Pero, de nuevo, supongo que congelarte criogénicamente durante 100 años es una forma genial de aliviar las arrugas, ¿no? Dejó que su mirada se deslizara hacia el desconcertado chico, hacia sus jóvenes protectores, observando a Sokka y Katara con su tribu. Probablemente lo resolverán más temprano que tarde. Entonces, ¿les vas a decir, o debería yo? Aang vaciló, momentáneamente inseguro de qué decir. ¿Quién era este extraño joven y por qué parecía tan familiar de alguna manera? No había dicho una palabra durante el viaje de regreso a la tribu, cortesía de Appa, y ahora, de repente, fue como si el rubio pudiera leer sus pensamientos. ¿Qué estaba pasando aquí? No hay prisa. Irónicamente, Naruto sintió que su corazón se compadecía del chico con estas palabras. Puedes avisarles cuando estés listo. A pesar de su fingida alegría y su supuesto estatus legendario, Aang era poco más que eso. Un niño. Pero había más en ello que ser joven y no haber sido probado. Aang le recordó bien, a sí mismo. Él había sido de la misma manera al principio, no queriendo tener nada que ver con estos increíbles poderes que se le habían otorgado. Al principio, había intentado, sin éxito, vivir una vida normal. Mirando hacia atrás, era bastante obvio por qué había fallado. Uno simplemente no absorbió el Jubi en uno mismo y esperaba llevar una existencia que no fuera extraordinaria. Al principio hubo adoración. Sus camaradas lo respetaron, las mujeres prácticamente se habían enamorado de otro para tener sus hijos, etc. Durante un tiempo terriblemente largo, se había mostrado reacio a asumir su nuevo papel. No quería tener nada que ver con estas supuestas fangirls de su calaña, solo tenía ojos para cierta Hyuga. Hinata. Su confesión nunca había estado lejos de su mente, pero no había habido tiempo para discutirla. Con Akatsuki acechando y luego la guerra y Madara, para cuando todo terminó y el Jubi era inofensivo, o eso había pensado, hizo uno con su alma, había pasado casi un año. Tiempo más que suficiente para que él pensara en sus palabras. Y cuando las cosas finalmente se calmaron, finalmente pude llamarla. El resto, bueno, como dicen, es historia. El tiempo había pasado tan rápido después. Ahora más que nunca deseaba poder regresar y volver a visitar esos primeros años, apreciarlos, antes de darse cuenta de que algo andaba mal. Antes de que se hiciera evidente que no estaba cambiando. No estaba envejeciendo. Pero él había estado tan atrapado en su relación, y luego llegaron los gemelos y todavía lo había rechazado, descartándolo como nada. Mentira tras mentira se hizo cada vez más evidente. Simplemente estaba envejeciendo bien. Fueron sus genes. Sí, tenía que ser eso. Mirando hacia atrás, había sido demasiado ingenuo. Reacción. Esa desgana, casi había sido su fin.
Todos lo vieron como un dios en forma humana en ese momento, un guardián destinado a vigilar a la gente shinobi para siempre. No como el Hokage, sino algo más. Como avatar de los dioses. Hasta el día de hoy, Naruto no estaba seguro de quién había acuñado ese misterioso apodo, pero por alguna razón se había quedado. Así que en eso se convirtió, eventualmente intercambiando su sueño de convertirse en Hokage por este nuevo rol y estatus. Y por un tiempo, las cosas iban bien. Sasuke había regresado a la aldea, su promesa con Sakura ahora estaba satisfecha, y tenía una familia en ciernes en Hinata. Como Hokage, Tsunade pudo ayudarlo a mantener la paz y, por más incómodo que fuera, había hecho un buen trabajo al mantener a las otras naciones a raya. Entonces no estaba envejeciendo. Vaya cosa. Una mera mosca en el ungüento. Un simple enje impedía que alguien se diera cuenta de la verdad y no era como si le hubiera estado mintiendo a nadie. Con sus nuevos poderes, poco a poco había comenzado a asumir sus nuevas responsabilidades, la paz estaba floreciendo. La gente estaba feliz. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado la paz, todo se fue al infierno. Tú no eres exactamente normal. Naruto parpadeó, inesperadamente sacado de su dolorosa ensoñación por las palabras de Aang. Se divirtió momentáneamente al encontrar al chico mirándolo con, ¿cuál era la palabra? ¿Compasión? ¿Empatía? Cualquiera que sea el caso, la atención de Aang fue suficiente para desterrar momentáneamente a los demonios de su largo y prolongado pasado. Lo siento, ¿dijiste algo? Cuando Naruto habló a continuación, no fue el shinobi afligido de las naciones elementales, sino el estoico avatar de los dioses. De acuerdo, asumiendo el rol de crecer en él con el tiempo, aprendiendo a respetar la necesidad del secreto, adoptando el título incluso ahora. Todo era solo una forma de distanciarse del dolor que aún sentía en el fondo de su corazón. Mientras que la perspectiva de la vida de Aang era probablemente mucho más alegre que la suya, en cualquier caso. Quizás debería reflejar esa misma frivolidad. Dije, continuó el último maestro aire, tú no eres tan diferente. Oh. Eso llamó la atención de Naruto. Este chico era más de lo que parecía. Intrigado, volvió su mirada zafírica hacia el futuro monje una vez más. ¿Y qué te hace decir eso, Aang? Reprimiendo el dolor que sentía en su corazón, forzó una pequeña sonrisa a regresar a su rostro y esperó la respuesta del avatar. Oh, lo que no daría por la voz de Kurama en su cabeza ahora mismo, son tus ojos. El chico pareció retorcerse bajo su mirada. Parecen viejos, de alguna manera. Estarías en lo cierto. Naruto se encontró conteniendo la risa por primera vez desde su última muerte. Si tuviera que adivinar, diría que son 500, más o menos un siglo o dos. ¿Qué? Es solo una suposición. El rubio se encogió de hombros. No hay necesidad de liberarse. El tiempo pierde su significado cuando has vivido tanto como yo. Aún así, congelarte, un truco interesante. Creo que tendré que intentarlo yo mismo, algún día. Bueno, no lo recomendaría, así que eres realmente un maestro aire, ¿eh? Preguntó Naruto abruptamente. Aang sonrió, contento por el cambio de tema. Estoy seguro. ¿Usted me puede mostrar? Aang eligió ese preciso momento para estornudar. La subsiguiente expulsión de aire lo envió disparándose casi 3 metros en el aire. Ese pequeño espectáculo ganó la atención de toda la tribu, sin mencionar a cierta persona, antes de que descendiera con gracia, aterrizando casi sin esfuerzo sobre la espalda de Appa, terminando su pequeño truco de aire con una elegante reverencia. Como para hacerse eco del esfuerzo de su compañero, el bisonte del cielo soltó un resoplido feliz. No está mal, ¿eh? Impresionante. Admitió Naruto, aplaudiendo mientras el vendedor bajaba de su montura. Tienes mucha habilidad para alguien tan joven. Ey, gracias. Pero puedes hacer esto. Ahora era el turno de Aang de resistirse. Porque apenas Naruto había hablado, el último maestro aire se encontró testigo de lo inexplicable. Naruto, en el tiempo que le había llevado terminar esa oración, había levitado su cuerpo del suelo al aire. Estaba flotando. Sin planeador. Simplemente colgó allí, suspendido en el aire.
Es más, no parecía estar haciendo ningún esfuerzo visible en absoluto. Pero no era como si estuviera volando en realidad, pensó Aang, si podía, entonces ¿por qué debería? Waaa. Luego, como para romper ese mismo pensamiento, el ex Hunchuburiki se quitó el abrigo de piel y estalló hacia arriba, su cuerpo era poco más que una franja de colores azul y negro mientras se lanzaba hacia los cielos. ¿Qué demonios? Sokka se frotó los ojos con ambas manos, como si la acción pudiera borrar de alguna manera lo que estaba viendo. ¿Es Naruto en realidad? Volar. Katara prácticamente chilló de alegría ante la vista, su anterior reserva olvidada a raíz de este descubrimiento. Porque de hecho el rubio estaba haciendo precisamente eso, navegar por el aire usando su propio chakra para sostenerlo / levantarlo en alto. Envolviéndose en él y empujándose contra el suelo simultáneamente. No era una hazaña fácil. Solo uno con una fuerte afinidad con el viento podía hacer tal cosa, e incluso entonces, el propio Naruto había pasado casi una década entera dominando la técnica. No fue, como podría haber dicho un hombre, un movimiento para principiantes. Wow, entonces también eres un maestro aire. No soy un doblador. Naruto negó, posándose silenciosamente junto a Katara. Mi situación es única. ¿Cómo qué? Me gusta, hubiera dicho más, si no hubiera algo iluminado los cielos sobre sus cabezas. Los ojos azules se hincharon. Entrante. Eso fue todo lo que escucharon antes de que una enorme bola de fuego iluminara el horizonte. Aang apenas vio la nave de la Nación del Fuego de donde vino antes de que envolviera su posición. Pero, ¿de dónde había salido este recipiente? ¿Y cómo los habían encontrado tan rápidamente? Demasiado tarde. Ya no había tiempo para pensar. El proyectil atravesó la tribu agua y envió todo por los aires. Los aldeanos solo pudieron escapar del radio de la explosión gracias a su distancia relativa de la explosión. Katara no tuvo tanta suerte. La detonación la arrojó a ella y a Sokka, y tanto a hermano como a hermana se desplomaron en la nieve. En ese instante, Naruto gritó algo desde arriba de sus cabezas. Exactamente qué, el joven avatar no sabía. Solo que las llamas se desvanecieron abruptamente, desintegrándose en un vapor inofensivo mientras miraba. Culos. Naruto aterrizó en un rugido de fuego, escupiendo maldiciones que no estaban destinadas a los oídos de los niños pequeños. Algunas de esas mismas palabras hicieron que Katara se sonrojara, pero verlo le robó cualquier sentimiento de risa. Llamas negras se extendieron alrededor de su cuerpo y parecía como si sus ojos estuvieran sangrando. Imposible de decir. Cualquiera que sea el caso, solo tuvo un instante para reconocer algo de esto antes de que la inconsciencia se apoderara de ella, antes de que el rubio usara a Aang detrás de él, justo a tiempo para que la rampa de la nave enemiga descendiera. Quédate detrás de mí. Fue lo último que escuchó. 7 maestros fuego marcharon por la rampa en una falange, y a la cabeza, un hombre más joven, claramente su líder. ¿Dónde lo escondes? El príncipe exigió saber. Frunciendo el ceño, agarró a la abuela de Katara, sacudiendo su capucha para enfatizar. ¿Tendría más o menos esta edad, maestro, de todos los elementos? Sé que está aquí. Ninguno se atrevió a hablar. Ante esta negativa, Zuko se indignó. Si no lo revelas, quemaré todo este pueblo hasta los cimientos. Aang estaba a punto de abrir la boca, listo para rebelarse por el bien de estas personas, cuando, Amaterasu. La rubia murmuró esa palabra y los maestros fuego ardieron, sus armaduras plateadas estallaron en gruesas lenguas de oscura furia mientras ella miraba. De los 6 guardias que habían acompañado al príncipe, solo uno logró evadir lo peor del fuego además de él, rodando a un lado y fuera de peligro. Naruto simplemente exhaló y ese desgraciado tonto dejó de existir, su cuerpo se evaporó ante una enorme bola de fuego propia. ¿Qué un maestro fuego? ¿Por qué todos piensan eso? Naruto gimió, golpeando su frente con una palma en llamas. No es como yo, oh. Parpadeó, finalmente notando las llamas de su chakra arrastrándose a su alrededor, los cuerpos aún humeantes alrededor de ellos. Vaya. Me olvidé de eso. Chakra tiende a perder un poco de control cuando estoy enojado, ¿sabes? Ah, pero estoy divagando.
Un movimiento de la mano y las llamas disminuyeron un poco, formando un aura brillante de negro y carmesí alrededor de su forma. El ruido que siguió sería imposible de hacer justicia mediante el uso de simples efectos de sonido onomatopéyicos. No fue del todo un boom. Un simple Braam tampoco es suficiente. Pero se trata de las aproximaciones más cercanas. Para el príncipe Zuko, el sonido equivale a una emoción singular. Miedo. Hagan. Naruto susurró. ¿Cuántas personas puede llevar Appa? Como 10. El avatar se encontró respondiendo. Tendrá que bastar. Intenta salir de aquí, te ganaré algo de tiempo. ¿De qué estás susurrando? Como una trampa de hierro, la mirada de Naruto se fijó en la del príncipe. La pura intensidad de su mirada, el repentino hielo en su expresión, fue suficiente para silenciar a toda la tribu. Nada se movió. Nada en absoluto. Y luego habló, con la voz negra como el tono, los ojos fríos como el invierno más frío, un marcado contraste con las llamas que hervían alrededor de su cuerpo. Estas personas son preciosas para mí. Las palabras eran poco más que un siseo seco. Si un cuchillo pudiera hablar, así sonaría. Cualquier ataque contra ellos es un ataque contra mí mismo. Y no me agrada ser atacado por matones como tú de la Nación del Fuego. Señaló con un dedo largo al orgulloso príncipe. Te sugiero que regreses a tu bote y antes de lastimarte, muchacho. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? El ojo lleno de cicatrices de Zuko se movió con ira e indignación. Podría preguntarte lo mismo. La sonrisa de Naruto creció una pulgada más, exponiendo los dientes caninos mortales. Pero como parece que piensas que soy un maestro fuego, juguemos un pequeño juego. Dio un paso adelante, extendió la mano hacia la mayor parte del recipiente e hizo un movimiento de pulpa con la mano derecha. Si gano, puedo pelar tu nave como un plátano y dejarte a la deriva durante unos días. Tú ganas y te daré el avatar. Dime, querido príncipe, ¿estás familiarizado con el término Agni Kai? ¿Qué? ¿Yo? ¿El qué? Balbuceó Zuko. ¿Cómo te atreves a sugerir algo así, traidor? Naruto buzó. Ahora, parece que me hice una vieja herida. No tendría nada que ver con esa marca ahora, ¿no? Zuko soltó un grito emocionalmente trabajado y se lanzó con los puños en llamas. Te mataré. Ve, Hagan. Naruto rugió, un latido antes de que el príncipe se abalanzara sobre él. Y luego ya no tuvo tiempo para preocuparse por nadie más que por sí mismo. Luchar con toda su fuerza era una cosa, pero restringirse activamente de usar todo su potencial contra un oponente tan pequeño pronto resultó mucho más difícil, ¿o no? Naruto se rió cuando el puño de Zuko se balanceó inofensivamente sobre su cabeza. Demasiado ancho. No lo suficientemente estrecho. La ráfaga de fuego que vino con el golpe fue rechazada con tanta facilidad que bien podría no haber existido en absoluto. ¿Era esto lo que equivalía al taijutsu en estos días? Lamentable. Absurdo. Dio una palmada y las arrojó hacia afuera, esa ráfaga de chakra de viento fácil y sin esfuerzo fue todo lo que se necesitó para mantener al chico fuera de balance y resumidamente fuera de su espalda. Simplemente no podía hacer ningún progreso contra el viento en contra. Decida. Regañó. ¿Qué pasa, Zuko? Tu bisabuelo era mejor que esto. El príncipe gruñó, completamente inconsciente del bisonte que se levantaba detrás de él. Lucha contra mí como un hombre, avatar. Naruto se burló y escupió una pequeña bola de fuego. Mira, dijo el rubio arrastrando las palabras mientras luchaba contra el chico al revés, ¿cuántas veces tengo que decirte, yo no soy el avatar? Sus palabras terminaron en un resonante zumbido cuando convocó un gran geyser de agua desde lo profundo de su estómago, arrojando la violenta ola hacia adelante, apagando la ráfaga de fuego y derribando al príncipe. Pero el joven maestro fuego simplemente no se hundiría. Apenas se había caído, se levantó de nuevo, arrojándose contra el antiguo Jinchuriki de una manera furiosa. Deja de mentir. Gruñó entre golpes, solo el avatar podría manipular los elementos de esa manera. La inexpresividad de Naruto apenas se disimuló. Oh, por el amor de, bien. ¿Quieres que luche como un maestro fuego?
Naruto se encogió de hombros, y de repente pareció que le habían quitado un gran peso de encima. Un tremendo esfuerzo que ya no tuvo que soportar. Entonces lucharé como un maestro fuego. Con una carcajada, se lanzó hacia adelante, casi arropando al pobre príncipe. ¿Qué hiciste? Zuko siseó, el pánico se apoderó de su voz mientras se deslizaba hacia atrás. La expresión de júbilo de Naruto ciertamente no ayudó en nada. Decidí pelear contigo en serio. Appa. La voz de Aang parecía venir desde una gran distancia, yip, yip. Katara logró abrir los ojos, pero el mundo no se quedaba quieto y dejaba de temblar. El zumbido en sus oídos tampoco se detendría. Sentarse no fue tan difícil como esperaba, pero un fuerte crujido rompió el tintineo de sus raros montones de nieve sutilmente desplazados, arrojados no por sus magros brazos, sino por el calor abrasador de la atmósfera misma. La aplicación más casual de la fuerza de los combatientes. Podía sentir al resto de la tribu moviéndose nerviosamente a su alrededor, por pequeño que fuera, todos luchaban a lomos de Appa, lo que era más fácil para ponerlos a salvo. Mientras retrocedía lentamente hacia la tierra de la conciencia, gradualmente se dio cuenta de un estruendo rítmico, las pisadas de un gigante corriendo. Su sentido del ki fue el último en regresar, y con eso para ayudarla, finalmente pudo identificar las fuentes del ruido, solo unos pocos metros más abajo. El príncipe Zuko todavía estaba atacando furiosamente a Naruto, golpeando implacablemente la guardia del rubio, que aguantó obstinadamente. Eso en sí mismo, la fusión de la refinada habilidad en artes marciales de su amiga, el producto de décadas de entrenamiento dedicado, y su propio monstruoso poder natural, le dio una defensa increíblemente rápida, fluida y adaptable, y cuando pasó al ataque, cada golpe se calculó cuidadosamente para obtener el máximo efecto, casi imposible de seguir y devastador cuando aterrizó. Era como ver fluir un río, no se desperdicia un solo movimiento. Y Zuko estaba abrumado. El chico más joven no tuvo ninguna posibilidad. Cuando trató de retirarse, el rubio lo interrumpió. Cuando trató de golpear y atacar, Naruto simplemente absorbió todos sus golpes, y mientras el puño ocasional se deslizaba, no parecía importarle mucho las quemaduras. Naruto siempre estaba ahí. Presionar, presionar, presionar la ofensiva con una ferocidad decidida que bordea el instinto absolutamente primario. De repente, cuando comenzó su pelea, se acabó. Zuko cayó hacia atrás desde una bola de fuego hasta el pecho, su armadura se hizo añicos, el estómago ahora estaba muy quemado. Naruto saltó tras él, lo derribó con una sola mano, listo para asestar el golpe final. Zuko le devolvió la mirada, ojos dorados desafiantes, listo para aceptar cualquier destino que pudiera ser suyo. Termina, Avatar. Antes de que Katara pudiera pensar en decir algo, para que no intentara detenerlo, el rubio lo derribó. Duro. No con el puño, sino con la cabeza. El golpe final no dio muerte, pero dejó al príncipe insensible de todos modos. Se levantó rígidamente después de eso, Naruto lo hizo, extrayendo lo que parecía un pequeño pincel y tinta del bolsillo de su abrigo. Inmediatamente se puso a trabajar en el rostro de Zuko. Segundos después, sus finas pinceladas se volvieron locas y erráticas mientras se apresuraba a completar su trabajo antes de que el orgulloso príncipe se moviera. Fuera lo que estaba escribiendo, Katara no podía verlo, pero parecía estar enviando a Sokka un ataque de risa histérica. Entonces, increíblemente, Naruto habló. No a Zuko, sino a la nave misma. O quizás le habló a la corpulenta figura sentada en su proa. Hiro. Él gritó. Dejaré vivir a tu sobrino, esta vez. Dile que necesita ser más fuerte para enfrentarme. Hablando de eso, quizás quieras aguantar. Con eso, señaló con la mano hacia el barco. Entonces, hizo algo inexplicable. En un abrir y cerrar de ojos, sin ningún movimiento discernible de su parte, destruyó los motores de la nave, deformó su casco y tiró del cortador de hielo a tierra con una aplicación no tan sutil de Shinra Tensei. Otro salto envió al rubio volando por los aires y sobre la silla de Appa. Cuando se le preguntó si estaba bien, el guerrero bigotudo simplemente gruñó. He tenido suficiente entusiasmo por un día. Fin capítulo 2.